¿Por qué sigues estancado en la escasez aunque trabajas duro todos los días? ¿Por qué te matas en un empleo, das lo mejor de ti y al final del mes tu bolsillo parece un desierto vacío? Déjame decirte algo que nadie se atreve a confesarte. El esfuerzo sin sabiduría es solo cansancio acumulado. Sí, duele escucharlo, pero más duele vivirlo. Y si hoy tu vida financiera parece un círculo sin salida, es porque hay algo más profundo que el sudor en tu frente que está determinando tu prosperidad o tu ruina. El rey Salomón, el hombre más rico y sabio que pisó esta tierra, entendió un secreto que millones ignoran. No es el trabajo duro lo que genera abundancia, sino la sabiduría aplicada al esfuerzo. Escucha lo que escribió en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Lo captas? Hay gente que trabaja como esclavo, pero vive triste, cargada, sin fruto real. Mientras tanto otros, que aplican principios de sabiduría, logran multiplicar cada semilla, viven en paz, y sus manos no se vacían. ¿Ves la diferencia? No es el volumen de trabajo lo que determina tu prosperidad, sino la dirección. Puedes correr toda la vida en una rueda como un hámster y jamás avanzar. Puedes estar 20 años en el mismo empleo, con el mismo sueldo, sin nunca salir del ciclo de deudas. Porque lo que te falta no son horas de esfuerzo, sino el secreto que Salomón descubrió: alinear tu trabajo con la sabiduría divina. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿De qué sirve levantarte a las 5 de la mañana, partirte el lomo hasta la noche, si no entiendes cómo multiplicar lo poco que entra en tus manos? ¿De qué sirve desgastarte en 3 empleos si todo lo que ganas se va en deudas, intereses y gastos innecesarios? Eso no es prosperidad, eso es esclavitud moderna. Y Salomón lo vio con claridad cuando escribió en Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabes qué significa eso? Que trabajar sin propósito, sin estrategia y sin sabiduría es como cargar agua en un balde roto. Puedes sudar, puedes dar tu vida, pero jamás llenarás el recipiente. Esa es la realidad de millones hoy: sudor sin fruto, cansancio sin recompensa, trabajo sin herencia, y aquí es donde el consejo de Salomón se vuelve tan poderoso. Porque él no era un hombre que evitaba trabajar. Al contrario, fue un constructor, un organizador, un líder que edificó templos, palacios y un imperio. Pero él entendía que la riqueza verdadera no nacía del desgaste humano, sino de aplicar principios eternos que Dios mismo estableció. Esa es la diferencia entre el obrero que siempre está cansado y el sabio que ve multiplicación. La sabiduría convierte el mismo esfuerzo en resultados diferentes. Quiero que pienses en esto. 2 hombres pueden trabajar las mismas 12 horas. Uno termina el día agotado, con deudas, con ansiedad y frustración. El otro, con las mismas 12 horas, logra producir, ahorrar, invertir y multiplicar. ¿Por qué? Porque uno solo trabaja con fuerza y el otro trabaja con sabiduría. Ese es el secreto de Salomón. Y aquí viene el golpe más duro. Tal vez toda tu vida has creído que la pobreza era consecuencia de no esforzarte lo suficiente. Pero la verdad es que puedes matarte de trabajar y seguir siendo pobre, porque lo que te falta no es músculo, es visión. La pobreza no se rompe con sudor, se rompe con sabiduría. Prepárate, porque en este video vamos a desmenuzar este secreto. Vamos a abrir los ojos con la sabiduría de Salomón y entender por qué tantos permanecen esclavos aunque se esfuercen.
y cómo tú puedes romper ese ciclo para siempre. Hoy vas a descubrir que no necesitas trabajar más, sino trabajar con dirección divina. Y cuando eso ocurre, la escasez deja de ser tu techo y la abundancia comienza a ser tu herencia. Mira a tu alrededor. Millones de personas se levantan de madrugada, salen de casa cuando aún está oscuro, pasan horas en transporte, entregan lo mejor de sí en un trabajo, y al final del mes lo único que reciben es un salario que apenas alcanza para sobrevivir. Y lo más irónico es que muchos creen que esa es la voluntad de Dios, como si Él hubiera diseñado la vida para que su pueblo viva cansado, endeudado y frustrado. Déjame decirlo claro, Dios no te creó para ser esclavo de la escasez. El problema es que confundimos esfuerzo con prosperidad, pero la Biblia lo deja muy claro. No basta con trabajar duro, necesitas trabajar con sabiduría. Proverbios 24:3 lo dice de forma contundente. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Lo ves? No dice con sudor o con cansancio extremo, dice con sabiduría. Porque una casa no se mantiene firme, solo con ladrillos, sino con planificación. Aquí está la primera clave que Salomón descubrió y que explica por qué tantos siguen atrapados. El hombre que no tiene visión trabaja como esclavo, pero nunca construye herencia. El obrero común se enfoca en el hoy. ¿Qué comeré? ¿Cómo pagaré esta deuda? ¿Cómo llegaré a fin de mes? Vive en modo supervivencia. El resultado: corre toda la vida, pero nunca avanza. Su energía está en apagar incendios, no en construir futuro. Salomón, en cambio, nos enseñó que el sabio mira más allá del día de hoy. Él siembra, planifica, organiza y entiende que la verdadera prosperidad no está en lo inmediato, sino en lo que perdura. Déjame ponerte un ejemplo real. Imagina a dos hombres que reciben $500 al mes. El primero gasta todo, paga cuentas, compra cosas que no necesita y siempre llega con el bolsillo vacío al final del mes. El segundo también paga lo necesario, pero aparta una porción, invierte, se educa, aprende a multiplicar lo poco. ¿Cuál de los dos crees que estará en una mejor posición después de 10 años? Exacto, el segundo. ¿Y cuál de los dos representa la sabiduría de Salomón? El que entiende que la herencia se construye con visión, no con improvisación. Y aquí quiero que abras bien los ojos. La pobreza no es falta de dinero, es falta de visión. Porque el que tiene visión sabe que aunque empiece con poco, terminará con mucho. Pero el que solo piensa en el hoy, aunque tenga mucho, terminará con nada. Por eso Salomón dijo en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Un pueblo sin visión malgasta, se pierde, se hunde. Pregúntate, ¿qué estás construyendo hoy que quedará para tus hijos? ¿Qué fruto de tu trabajo permanecerá en 5, 10 o 20 años? Si tu respuesta es nada, entonces tu esfuerzo está mal dirigido. Estás trabajando como esclavo, pero no estás edificando como sabio. Y aquí viene el secreto. Cuando tu trabajo se conecta con la visión de Dios, la escasez pierde poder sobre ti. Porque ya no trabajas solo por necesidad, trabajas con propósito. Y cuando hay propósito, cada moneda se convierte en semilla y cada semilla trae cosecha. Salomón lo entendió. No pidió riquezas, pidió sabiduría. Y la sabiduría le dio riquezas, paz, honor y un legado eterno. Déjame decirte algo que quizá nunca escuchaste. Si tu trabajo no está sembrando para tu futuro, estás viviendo en esclavitud disfrazada de responsabilidad.
Eso explica por qué. Te sientes cansado, vacío, atrapado, porque tu energía se gasta en sostener el presente, pero no en construir el mañana. ¿Y sabes cuál es la trampa más cruel? Que el sistema te quiere así. Ocupado, cansado, sin tiempo para pensar, sin energía para planear. Porque un hombre sin visión nunca será libre. Pero el día que tú despiertes, que empieces a alinear tu esfuerzo con sabiduría, ese día se rompe la cadena de la escasez. Salomón nos dejó el mapa. Él descubrió que no hay nada más poderoso que combinar esfuerzo con dirección divina. El secreto no es trabajar más, es trabajar con visión. Por eso, mientras millones corren detrás del dinero, los sabios hacen que el dinero corra detrás de ellos. Trabajar duro nunca fue el problema. El sudor en la frente nunca fue el enemigo. El verdadero peligro es creer que el trabajo por sí solo garantiza prosperidad. Esa es la trampa más antigua de los hombres. Dedicar años a tareas que producen esfuerzo, pero no frutos duraderos. Salomón lo dejó grabado como una advertencia que resuena hasta hoy. Si el hacha se embota y su filo no se amuela, hay que añadir más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Eclesiastés 10:10. Muchos de ustedes están cortando árboles con un hacha sin filo, horas, semanas, años enteros gastados en un empleo, en un proyecto, en un negocio. Y aún así, el resultado parece siempre escaso. No es que falte trabajo, lo que falta es filo. Y el filo, según Salomón, es la sabiduría aplicada. ¿De qué sirve sudar en exceso si nunca te detienes a afilar tu herramienta? Ahí está la clave. El mundo te empuja a correr, pero Dios te invita a detenerte, pensar, escuchar, aprender y aplicar. Pregúntate con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo no solo a hacer, sino a mejorar tu manera de hacer? La escasez se vuelve una cadena invisible cuando confías únicamente en la fuerza de tus manos y no en la dirección de tu mente. Por eso hay quienes trabajan 14 horas al día y aún no salen de deudas, mientras otros, con menos horas, prosperan. No es brujería, no es suerte, es la aplicación de sabiduría. Salomón enseñaba que la sabiduría construye la casa, mientras el necio la derrumba con sus propias manos. Proverbios 14:1. Escucha bien. El necio puede ser muy trabajador, pero sin estrategia, su esfuerzo se convierte en desgaste. Es como llenar un balde con agua sin darse cuenta de que tiene un agujero en el fondo. ¿No es esa la sensación que tienes? Trabajas, ganas, recibes, pero el dinero nunca alcanza. Eso no es maldición, es desajuste. El secreto que Salomón descubrió es que la riqueza no se mide por lo que entra en tus manos, sino por lo que permanece y se multiplica. Y para que algo permanezca, necesitas dirección. El sabio no solo pregunta, ¿cuánto trabajo tengo que hacer?, sino también, ¿es este el trabajo correcto? ¿Dónde me lleva este esfuerzo? ¿Estoy sembrando en tierra fértil? Porque no todo esfuerzo da fruto, y no toda semilla crece en cualquier suelo. Tal vez ahí está tu trampa. Estás sembrando en un suelo que nunca fue preparado. Sigues invirtiendo energía en un lugar, en una empresa, en un hábito que no te dará retorno. Y la escasez permanece, no porque falte trabajo, sino porque falta visión. Salomón veía que el hombre diligente prosperaba, pero no cualquier diligente, el diligente con discernimiento. Por eso escribió: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverbios 22:29.
no es solo esfuerzo, es excelencia, no es solo movimiento, es dirección, no es solo cantidad, es calidad. Si tu trabajo no te está acercando a la mesa de los reyes, entonces, algo en tu estrategia está roto. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a dejar de mover tus manos por inercia y empezar a mover tu mente por revelación? Porque mientras sigas confiando en la fuerza bruta, en el simple trabajar duro, la escasez seguirá siendo tu compañera. La prosperidad comienza cuando decides levantar la mirada y decir, no basta con cortar, necesito afilar el hacha. Y ese es el secreto que Salomón entendió, que la riqueza empieza en la mente antes de aparecer en las manos. ¿Sabías que el mismo trabajo que debería levantarte puede convertirse en la cadena que te hunde? Sí, porque no todo lo que parece diligencia es bendición. A veces lo que llamas trabajar duro es simplemente miedo a detenerte y mirar la verdad, que llevas años girando en un círculo sin avanzar. Salomón lo advirtió con crudeza. Vi asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:4. Piensa en eso. Millones corren detrás del trabajo no porque tengan visión, sino porque compiten, porque sienten que si no producen más que el vecino, valen menos. ¿No es ese el espíritu de esta generación? Trabajar sin pausa, no para prosperar, sino para demostrar. Pero la envidia como motor del esfuerzo nunca construye riqueza duradera, solo construye cansancio y vacío. Salomón identificó un patrón que todavía nos destruye. La persona que se desgasta todos los días, pero nunca se siente satisfecha. Gana un poco más y ya quiere duplicar, no para asegurar su futuro, sino para alimentar el orgullo. Se esfuerza, pero su corazón está gobernado por la comparación. Y cuando tu esfuerzo nace de la comparación, la escasez se queda contigo aunque los números aumenten. Porque la escasez no es solo falta de dinero, es la incapacidad de descansar en lo que tienes. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que trabajan sin descanso, que incluso logran buenos ingresos, pero viven esclavos de deudas, de apariencias, de la presión de mantener un estilo de vida que no disfrutan? Eso no es prosperidad, eso es cárcel, y la cárcel es más peligrosa cuando tiene barrotes invisibles. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, entendió que la abundancia no depende únicamente de cuánto produces, sino de cómo administras, de qué raíz nace tu esfuerzo y hacia dónde lo diriges. Por eso dijo, mejor es un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:6. En otras palabras, más vale poco con paz que mucho con ansiedad. Aquí está el secreto. Que pocos aceptan, no es trabajar más, es trabajar mejor, no es correr detrás del viento, es sembrar en el terreno correcto. La verdadera riqueza no es solo acumular, es sostener, multiplicar y disfrutar. Y para eso necesitas equilibrio. Sin equilibrio, tu trabajo deja de ser herramienta y se convierte en verdugo. Quizás este sea tu espejo ahora mismo. Te levantas temprano, te acuestas tarde, pones todo tu esfuerzo, pero aún así sientes que el progreso no llega. No porque falte trabajo, sino porque te falta propósito. Has confundido diligencia con adicción. Y una vida adicta al trabajo sin dirección siempre desemboca en frustración. Escucha lo que Salomón descubrió. El secreto no es cuántas horas entregas, sino a qué las entregas. El hombre que invierte su tiempo en algo que no construye valor eterno, está hipotecando su vida a cambio de migajas.
Ese es el verdadero motivo por el que tantos permanecen en escasez. No es que falte disciplina, es que falta visión. No es que falte esfuerzo, es que sobra distracción. La diligencia con sabiduría te coloca frente a oportunidades que cambian tu destino. La diligencia sin sabiduría solo te repite la rutina hasta el día en que mueres cansado, pero nunca libre. Y dime, ¿quieres vivir tu vida entera siendo esclavo de un sistema que se alimenta de tu esfuerzo? ¿O prefieres aprender el secreto de Salomón y romper de una vez las cadenas de la escasez? Porque aquí está la verdad más dura. Mientras no transformes tu manera de pensar, nunca transformarás tu manera de vivir. Trabajar duro no basta. Necesitas trabajar con revelación. Y esa revelación comienza cuando entiendes que no eres un obrero de la envidia, sino un hijo de la sabiduría. ¿Sabes cuál es la trampa más común de quienes trabajan duro, pero siguen atrapados en la escasez? Viven solo para el hoy. El dinero entra en sus manos y desaparece el mismo día. Trabajan sin descanso, pero nunca siembran para el futuro. Esa es la diferencia entre el hombre común y el sabio. Y Salomón lo dijo con brutal claridad. En la casa del sabio hay tesoro precioso y aceite, pero el necio todo lo disipa. Proverbios 21:20. El necio trabaja duro, sí, pero su necedad lo empuja a gastar todo en cuanto lo recibe. Vive al día, compra lo que no necesita, acumula deudas para impresionar a otros, sacrifica su paz por cosas que mañana serán basura. ¿Te suena conocido? Porque esta es la realidad de millones. Producen, pero no conservan. Luchan, pero no avanzan. El dinero llega, pero nunca se multiplica. El sabio entiende algo que el necio ignora. El dinero es semilla, no trofeo. Si te comes toda la semilla hoy, mañana tendrás hambre. Por eso tantos viven en un ciclo interminable de esfuerzo sin fruto, porque no ahorran, no invierten, no piensan en legado. Confunden salario con riqueza y gasto con prosperidad. Mira lo que Salomón observó en su tiempo y que todavía destruye a esta generación. La mayoría trabaja solo para sobrevivir, nunca para construir, y mientras sobrevives, nunca prosperas. ¿Quieres la prueba? Observa tu entorno. ¿Cuántas personas conoces que tienen 20, 30, 40 años trabajando sin parar y aún así no tienen estabilidad, no tienen patrimonio, no tienen descanso? Exacto. No es falta de trabajo, es falta de sabiduría. Dios nunca diseñó la prosperidad para los que solo saben sudar. La diseñó para los que saben sembrar, porque el sudor sin semilla se evapora, pero la semilla, aunque pequeña, tiene el poder de multiplicar. Esa es la diferencia entre el rico inquebrantable y el pobre esforzado. El rico invierte hoy para recoger mañana. El pobre quema mañana para vivir solo hoy. Aquí entra otro consejo de Salomón que corta como espada. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 24. ¿Qué significa esto? Que muchos no piensan en el futuro porque siempre encuentran excusas. Ahora no puedo ahorrar, ahora no puedo invertir, ahora no puedo sembrar porque los tiempos están difíciles. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, no tienen nada y culpan al destino, al gobierno, a Dios, cuando en realidad su propia negligencia los condenó. El secreto de Salomón es simple, pero poderoso. Vive hoy con disciplina, siembra en el presente y el futuro te dará descanso. No importa cuánto trabajes, si no construyes un sistema de multiplicación, seguirás siendo esclavo del salario. Y el salario, por más alto que sea,
no es libertad. Es solo pan de hoy. Ahora detente y hazte esta pregunta. ¿Estás trabajando duro solo para sobrevivir o estás construyendo para trascender? Porque si todo tu esfuerzo muere en el consumo inmediato, tu vida será un ciclo de escasez sin final. Pero si aprendes a retener, a multiplicar, a invertir, a sembrar en propósito, entonces verás cómo el mismo trabajo que antes te esclavizaba se convierte en la herramienta de tu libertad. Escucha bien, Dios no bendice manos vacías que siempre disipan. Dios bendice manos sabias que saben conservar, administrar y multiplicar. El hombre común piensa en el pan de hoy. El hombre sabio piensa en la mesa de generaciones. Esa es la diferencia entre pobreza heredada y riqueza inquebrantable. Así que aquí está la verdad que necesitas grabar. Tu esfuerzo no te garantiza riqueza, tu sabiduría sí. Puedes trabajar toda la vida y morir en la misma escasez de la que saliste. O puedes escuchar el consejo de Salomón y romper el ciclo ahora mismo. La decisión está en tus manos. Hay una verdad incómoda que muchos no quieren escuchar. No es la falta de trabajo lo que mantiene a millones en la pobreza, sino la falta de entendimiento. Salomón lo dijo sin anestesia. Porque mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16:16. ¿Ves la clave? El mundo corre detrás del dinero, pero Salomón corría detrás de la sabiduría, y por eso el dinero lo perseguía a él. La raíz invisible que ata a tantos trabajadores al ciclo de escasez es la ignorancia financiera y espiritual. Trabajan, sí, pero trabajan sin visión. Construyen casas sobre arena, gastan sin plan, invierten en lo que brilla, no en lo que da fruto. Y al final de años de esfuerzo, se dan cuenta de que han estado corriendo en círculos. Mira la escena. Un hombre que se levanta a las 5 de la mañana, corre tras un bus abarrotado, trabaja 10 horas bajo presión, recibe su salario, paga cuentas, compra un poco de placer momentáneo y vuelve a empezar la rueda la siguiente semana. ¿Qué es eso? Esclavitud moderna. No importa cuánto sude, no importa cuánto se sacrifique, porque sin sabiduría, todo su esfuerzo se convierte en un balde roto. Lo llenas por arriba, pero se vacía por abajo. Salomón entendió algo que muy pocos entienden hoy. El dinero no obedece a la fuerza del trabajo, obedece a la fuerza de la sabiduría. Por eso, cuando Dios le dio la opción de pedir cualquier cosa, ¿qué pidió? Sabiduría. Y el resultado fue que recibió también riquezas, gloria y paz. ¿Notas el orden? Primero sabiduría, después prosperidad. Nunca al revés. Aquí está el golpe más duro. Muchos creyentes oran por dinero, pero rechazan el consejo que genera riqueza. Quieren milagros que caigan del cielo, pero ignoran la sabiduría que construye riqueza en la tierra. Y mientras esperan una bendición instantánea, siguen enterrados en deudas, repitiendo hábitos tóxicos y transmitiendo escasez a sus hijos. Esa es la raíz invisible. Pensar que el dinero resolverá la falta de sabiduría, cuando en realidad es la sabiduría la que resuelve la falta de dinero. ¿Quieres la prueba? Observa a los que ganan fortunas repentinas, herencias, loterías, contratos millonarios. La mayoría termina peor de lo que empezó. ¿Por qué? Porque el dinero llegó, pero la sabiduría no. Y un corazón sin sabiduría no sabe multiplicar, solo sabe desperdiciar. Exactamente lo que Salomón advirtió. El trabajador que se estanca en la escasez es como un hombre que intenta llenar un pozo con agua, pero el pozo no tiene fondo. No importa cuánto vierta, siempre se vacía. ¿Qué le falta?
No más esfuerzo, sino construir un fundamento que sostenga lo que recibe. Ese fundamento es sabiduría aplicada. La sabiduría hace lo que el sudor nunca hará. Abre puertas invisibles, te muestra oportunidades que otros no ven. Te enseña a multiplicar lo poco. Te revela cuándo sembrar y cuándo cosechar. Te protege de los errores que destruyen fortunas enteras. La sabiduría es lo que convierte un trabajador común en un hombre libre. Y escucha esto con atención. Dios no te llamó a ser esclavo del salario. Te llamó a gobernar recursos, a dejar herencia, a ser cabeza y no cola. Pero mientras sigas corriendo detrás del dinero, nunca lo atraparás. El día que corras detrás de la sabiduría, el dinero correrá detrás de ti. Por eso Salomón insistía tanto. Con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Porque el entendimiento es lo único que rompe la rueda de la escasez. El trabajo duro sin entendimiento es castigo. El trabajo duro con entendimiento es construcción. Así que grábate esto. La raíz invisible de tu estancamiento no es que no trabajes suficiente, es que no has buscado la sabiduría suficiente. Puedes doblar tu jornada, puedes sudar hasta enfermarte, pero si tu mente sigue vacía de sabiduría, tu bolsillo seguirá vacío de riqueza. El secreto de Salomón no es trabajar más fuerte, sino trabajar más sabio. Y ese es el llamado hoy. Deja de perseguir pan diario, empieza a perseguir sabiduría eterna. Porque el pan sacia un día, pero la sabiduría te alimenta para siempre. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que la mayoría de la gente escucha consejos como los de Salomón, asiente con la cabeza, incluso dice amén. Pero al salir por la puerta, vuelve a repetir los mismos hábitos que los mantienen pobres. Es como si cargaran cadenas invisibles. Trabajan, se cansan, sueñan, pero al final del mes miran sus bolsillos y siguen vacíos. Y ahí está el engaño. Confunden movimiento con progreso. Creen que porque están ocupados están avanzando, pero en realidad están corriendo en una rueda de hámster, sudando mucho, pero sin moverse del lugar. Salomón rompió ese ciclo con un principio tan sencillo que suena escandaloso. La sabiduría es más valiosa que el oro. Ese fue el giro que cambió todo. Mientras otros pedían riquezas, él pedía entendimiento. Mientras otros buscaban poder, él buscaba discernimiento. Y Dios, que conoce el corazón, le entregó no solo lo que pidió, sino todo lo que el resto de hombres anhelaban. Riquezas, poder, paz, influencia. El mensaje es claro. Tu pobreza no es consecuencia de cuánto trabajas, sino de cuánto ignoras. El estancamiento no está en tus manos, está en tu mente. Porque las manos pueden sudar y sangrar, pero si la mente no tiene dirección, todo esfuerzo se pierde como agua entre los dedos. Por eso Salomón decía que en la casa del sabio hay tesoro precioso y aceite, pero el necio todo lo disipa. Proverbios 21:20. ¿Ves? No es la casa, no es el trabajo, no es la ciudad. Es la sabiduría o la necedad la que determina tu destino. Mira lo que pasa en nuestra sociedad. Miles trabajan 2, 3 empleos. Se matan físicamente. Sus cuerpos se quiebran, sus familias se destruyen, su salud se va. Y aún así, la escasez los persigue. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a sembrar, nunca entendieron a invertir, nunca buscaron consejo sabio. La rueda del salario se convirtió en su prisión. Y la cárcel más peligrosa es aquella donde el prisionero cree que es libre solo porque puede moverse dentro de la celda. El secreto que Salomón descubrió y que hoy pocos obedecen es que el dinero es un resultado, no un propósito.
Es consecuencia de aplicar sabiduría, no de acumular sudor. Es fruto, no raíz. Cuando persigues dinero, siempre terminas vacío. Cuando persigues sabiduría, el dinero termina persiguiéndote a ti. Y aquí está el desafío más duro que tengo para ti hoy. Deja de pedir a Dios dinero. Empieza a pedir entendimiento. Deja de buscar solo un salario más alto. Empieza a buscar hábitos más sabios. Deja de gastar para impresionar. Empieza a invertir para multiplicar. Porque la pobreza no se rompe con un aumento, se rompe con un cambio de mentalidad. Te lo diré con crudeza. Si sigues gastando todo lo que ganas, siempre serás esclavo. Si sigues comprando cosas que no necesitas, para impresionar a gente que no le importa, siempre estarás vacío. Si sigues corriendo detrás de horas extras pero nunca detrás de sabiduría, siempre estarás cansado y siempre estarás pobre. Pero si hoy decides cambiar, si hoy decides sentarte a los pies de la sabiduría de Dios, tu historia financiera empieza a cambiar. Porque la sabiduría no solo te da dinero, te da paz, te da propósito, te da dirección. Y nada, escucha bien, nada es más rico que vivir sin cadenas. Mira cómo todo se conecta. El trabajo sin sabiduría es castigo, pero el trabajo con sabiduría es construcción. El dinero sin sabiduría es maldición, pero el dinero con sabiduría es bendición. La pobreza con ignorancia es eterna, pero la pobreza con sabiduría es solo una estación pasajera. Salomón no fue el hombre más rico de su tiempo, solo porque trabajaba duro. Miles trabajaban más duro que él. La diferencia fue que él trabajaba con entendimiento. Él no perseguía pan diario, perseguía sabiduría eterna. Y por eso, todo lo demás lo siguió. Y ahora la decisión está frente a ti. Puedes apagar este video y seguir corriendo en la misma rueda que siempre. O puedes detenerte y decidir que no vivirás otro año sin aplicar sabiduría. Porque la Biblia es clara. El que camina con sabios será sabio, pero el que se junta con necios sufrirá daño. ¿Con quién caminarás tú? Haz este pacto contigo mismo hoy. No más esclavitud de salario, no más gasto sin propósito, no más vida sin entendimiento. Hoy empiezas a correr detrás de la sabiduría. Y cuando lo hagas, verás que el dinero dejará de ser tu amo y se convertirá en tu siervo. Así que, escucha bien este último golpe. No sigues pobre porque trabajas poco. Sigues pobre porque aún no has abrazado la sabiduría. Pero en el momento en que la abraces, toda tu vida cambiará. Ese es el secreto que Salomón descubrió, y hoy es tu turno de descubrirlo también.